Hola, buenas tardes, amigas. Espero que estéis bien, que tengáis ánimo y que estéis disfrutando ya de poder salir en esas franjas horarias, dar paseítos, disfrutar de lo bonita que está la primavera. Poco a poco vamos recuperando nuestra libertad de movimiento y de aquí a nada pues podremos salir a pasear a cualquier hora. Pero realmente a mí me preocupa que podamos recuperar otro tipo de libertad, y es una libertad mucho más profunda, esa libertad emocional, porque esta pandemia está haciendo mucho daño. No ya con el tema del confinamiento y del miedo al virus, también pues esa crisis económica en la que ya estamos sumergidas, pues está trayendo mucho temor, mucho miedo en muchas familias, y la verdad es que esto no es nada bueno. Tenemos que sobreponernos a toda esta situación, porque es cierto que ya el ser humano de por sí somos realmente pesimistas y tenemos pensamientos destructivos continuamente. Si sabéis un poquito, y lo podéis ver en Google, es muy conocido cómo funciona nuestra mente, ¿no? Tenemos unos 60.000, 70.000 pensamientos al día que genera nuestra mente, y está comprobado que casi el 90% son negativos. Realmente cuando Jesús vino a la tierra y dijo que Él había venido a hacernos libres, en parte era de todo esto. Vivimos esclavizados o esclavizadas por un montón de pensamientos negativos todo el día. No solo eso, sino que en situaciones así difíciles, pues ya esos pensamientos se hacen grandes, ¿no? Y pues tanto temor, tanto miedo nos puede llevar a tener emociones desbordadas, a tener pánico, a tomar también decisiones muy erradas, ¿no? Muchas veces el temor y el miedo hace a la gente conducirse incluso con violencia, ¿no? De alguna forma reaccionan con violencia ante el miedo que tienen, y parece que poco a poco cada vez está habiendo más violencia en nuestras calles con toda esta situación. Así que no es fácil, pero debemos de ser libres de todo ese pánico, de todo ese temor, recuperar el dominio propio, tener paciencia y tener esperanza. Ahora bien, es cierto que humanamente es prácticamente imposible tener esperanza viendo todo lo que tenemos alrededor, pero si realmente nosotros o nosotras podemos poner la esperanza en algo mucho más grande que las circunstancias, en algo mucho más grande que nosotras mismas, y me refiero, pues sí, como os estáis imaginando, poner nuestra esperanza en Dios. Es importante saber en qué confiamos, en dónde está nuestra confianza. En varias ocasiones Jesús le dice a sus discípulos: conforme a vuestra fe, así os va a ser hecho. Les está enseñando que conforme a lo que ellos creen, conforme a donde ellos depositan su fe, así van a recibir, van a recibir ciertas consecuencias. Entonces es muy importante el ver dónde ponemos nuestra confianza. Evidentemente las circunstancias no las podemos poner, porque las circunstancias van y vienen, y en las personas pues tampoco, porque no solo nos fallan aquellas personas en las que a lo mejor podemos poner confianza, incluso pues como estamos viendo, ¿no? En los políticos muchas veces, ¿no? Las personas fallan, pero es que nosotros mismos, nosotras mismas fallamos, tampoco podemos confiar en nosotras mismas. Cuando estamos en tiempos así tan difíciles, tan revueltos, tenemos que tener confianza y depositar nuestra fe en algo que realmente no falle, y ese es Dios. Me gusta mucho cómo Jesús les enseña a sus discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 8, les dice así, dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Es una frase muy conocida, incluso yo la he visto en algunas películas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no cualquier verdad, no pensamientos positivos que nosotras nos queremos inventar para luchar contra esos pensamientos negativos, ¿no? No la verdad que nos cuentan unos o que nos cuentan otros. La verdad que nos libera es la verdad de la palabra de Dios, la verdad que Jesús nos enseñó. Y esa verdad nos habla de un Dios que nos ama, de un Dios que nos cuida, de un Dios que si nosotras vamos a Él y le entregamos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades y le pedimos ayuda, Él va a traer paz a nuestro corazón. Él nos va a mantener en medio de la tormenta, podemos cerca de Dios vivir en paz. Y esto es muy importante. Dice un salmo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, del que hizo los montes y los cielos y la tierra. Qué bueno saber que estemos pasando la circunstancia que estemos pasando, la situación que podemos llegar a pasar, podemos agarrarnos de la mano de Dios y confiar en que Él nos va a cuidar. Hay innumerables textos en la palabra de Dios donde Dios nos dice: no temáis, no tengáis miedo, yo estoy con vosotros, yo os voy a ayudar. Nunca nos prometió Jesús que no íbamos a pasar tiempos difíciles. Eso de creer que por ser creyente no vamos a pasar ningún tiempo difícil es mentira. Vivimos en un mundo caído, lleno de personas caídas y rotas, y como bien estaba diciendo antes, hasta nosotras. Nuestra forma de pensar, la forma de pensar del ser humano es una forma negativa, ¿no? Una muestra más de que realmente estamos rotos. Necesitamos que Dios nos vaya restaurando, nos vaya enseñando qué mentiras son aquellas en las que hemos creído, cuántas creencias erróneas almacenamos en nuestra mente y en nuestro corazón que nos llevan a vivir en temor y en desdicha. Todo eso Dios lo hace poco a poco, enseñándonos y mostrándonos la verdad. Por eso Jesús dice: si permanecéis en mi palabra. Qué importante es permanecer continuamente en la palabra de Dios. Todos los días poder leer la Biblia, poder aprender de todas las verdades y de todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Son tantas promesas de protección, promesas de cuidado, promesas de sostenernos, y esas promesas realmente, si nosotras somos capaces de poner nuestra fe en ellas, son promesas que nos dan vida, nos dan esperanza. Y Dios es fiel, y cuando ve que nosotras ponemos en Él nuestra confianza completamente, Él va poco a poco cumpliendo todas esas promesas delante de nosotras, y podemos disfrutar de ver a Dios actuando en nuestras vidas. Y aunque estemos en medio de una tormenta tremenda, en nuestra barca está Él con nosotras. Y Él nos va a cuidar y nos va a hacer que lleguemos a buen puerto. Yo recuerdo una situación muy complicada que vivimos hace ya casi 18 años, familiarmente, hablando de todo este tema de crisis. Pasamos una crisis familiar muy gorda porque nos estafaron con la venta de una casa, y pues nada, nos vendieron una casa con una persona con habitantes dentro, con lo cual no pudimos acceder a esta vivienda, y tuvimos que, durante 2 años y pico de pleitos para echar a los ocupas que estaban en nuestra vivienda, pues hacer frente a pagos de esa casa, de la hipoteca de esa casa, de los gastos de esa casa, pero también hacer frente a pues todo lo que es mantener una familia, al piso de alquiler donde vivíamos. Yo tenía un hijo de 1 año y estaba embarazada del segundo,
Y bueno, pues además tuve que dejar mi trabajo porque empecé con amenazas de aborto. Bueno, una situación, no lo voy a alargar mucho, pero toda esa situación nos llevó a caer en una crisis económica tremenda, tremenda. Y yo recuerdo que bueno, es que no me podía ni... Pensaba que estaba viviendo en una película porque es que no me hacía ni a la idea de cómo esa crisis podía estarse cada día haciendo más grande. Lo único que me pudo mantener y pudo mantener a mi esposo serenos y no acabar en pánico, que todo aquello no acabara en un matrimonio roto, que todo aquello no acabara en depresiones y ansiedades y tener que estar tumbada en la cama sin, sin poderme mover, ¿no? por todo el dolor y todo el sufrimiento que en aquel tiempo tuvimos que soportar, fue el poder confiar en Dios. El saber que pasara lo que pasara, Él nos iba a sacar de aquella. Y aunque pues llegara eso, principios de mes, y nos tocara gastar todo el sueldo en pagar deudas y quedarnos sin nada para comer, pudimos ver la fidelidad de Dios de una forma poderosa en nuestras vidas, cómo Él se movió, cómo Él hizo, cómo Él abrió puertas de formas tremendas. Y al cabo de los años pues ganamos los juicios, entramos en nuestra casa, pagamos las deudas y salimos airosos de todo aquello. Pero lo único realmente que nos mantuvo a flote fue el aferrarnos claramente a las promesas de Dios. Dios nos había prometido a través de su palabra que Él no nos iba a dejar y que no nos iba a abandonar, que nos iba a sostener de la mano y nos iba a ayudar. Y lo hizo. Yo recuerdo una vez que, no lo quiero hacer largo, pero es algo bonito, recuerdo una vez que bueno, ya estaba con la transición de mi segundo hijo, de pasar de la leche materna a los biberones, y había empezado a tomar ya biberones con cereales. Pero estábamos pues eso, en una situación económica tan difícil, y la verdad es que mi marido se mataba a hacer horas extras para intentar proveer para el hogar, pero no había manera. Yo recuerdo un domingo por la mañana que me levanté y le di el biberón al pequeño y eché los últimos cacitos de leche. Y bueno, pues se acabó, o sea, no teníamos más leche para darle el biberón del mediodía, ni había dinero para poderla comprar en ese momento, y yo tampoco quería agobiar a mi esposo, porque la verdad es que había muchas veces que prefería orar y ponerme delante de Dios y decirle: Señor, tú has prometido que nos vas a ayudar, ayúdanos. Y Él siempre fue fiel, siempre lo hizo. En esta ocasión yo recuerdo estar orando y decirle: Señora, ayúdanos porque no tenemos dinero, se ha acabado el último biberón para el niño y bueno, al mediodía va a tener hambre y con la leche materna pues no es suficiente. Señor, por favor, ayúdanos. Vestí al niño y nos fuimos para la iglesia porque era domingo por la mañana. Yo iba por el camino pensando en todo esto y orando en mi interior, diciendo: bueno, Señor, voy ahora a disfrutar de tu presencia en la iglesia y de tu palabra. Cuando salgamos, pues ya veremos qué hacemos. Según entré por la puerta de la iglesia, vino una hermanita y me dijo: oye, Noemi, tú y otra joven más sois las únicas que tenéis bebés en la iglesia. Mira, resulta que de obra social nos han traído un cargamento tremendo de papillas y de leche en polvo. ¿No querrás tú llevarte algo? Porque no sabemos a quién donárselo. Y yo miré al cielo y dije: Señor, qué grande eres, qué grande eres. Tuve leche y papilla para un montón de meses. Dios es fiel y aún en medio de la tormenta, en medio de las situaciones difíciles, Él va a sostener a aquellos que ponen en Él su confianza. Pon tu confianza en Dios, habla con Él, dile cómo te sientes, ora, pídele ayuda. Dile: Dios, toma mi vida, toma tú el control de mi situación, toma tú el control de mi familia, toma tú el control de mi empresa. Y dice la palabra de Dios que Él no defrauda a los que en Él confían, a los que en Él
ponen su confianza. Quiero leeros una de las promesas que el Señor me dio en ese tiempo de crisis. Como digo, qué importante es todos los días leer la Biblia y recibir el consuelo de la palabra de Dios, poder llenarnos de pensamientos de verdad, de pensamientos positivos, que no son pensamientos que nosotros nos hemos inventado, sino son pensamientos que el mismo Dios nos da para que nos capaciten para luchar en medio de tiempos difíciles. Y esta promesa que está en Isaías 41, en el texto 10 y en el texto 13, os la voy a leer y os voy a dejar con ella para que la grabéis en vuestro corazón y os la repitáis y confiéis en que Dios siempre, siempre es fiel. Dice así: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Podemos contar con la ayuda de Dios en medio de estas situaciones. Y realmente en medio de los desiertos de nuestra vida es cuando le vemos a Él de una forma más profunda y más grande, mostrándose a nuestras vidas. Dios nos ama, Dios nos ama. Y cuando realmente depositamos en Él nuestra confianza, podemos estar seguras de que no vamos a ser defraudadas y tener esa expectativa y esa esperanza de saber que Él va a cumplir cada una de las cosas que nos ha prometido. Sus promesas traen confianza y alegría a nuestro corazón en tiempos de crisis. Preocúpate de conocerlas, preocúpate de poner tu confianza en aquel que realmente no defrauda y no falla. Besitos, amigas, os quiero mucho. Bendiciones.